Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 32 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forti. Locución y presentaciones: Oscar Di Profio. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y bueno, como siempre, los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud y ya llevamos algunos meses con nuestro amigo ideal, que es el barbijo, y también con la máscara. Es mejor pecar por mucho y no por poco. Doble protección. Sabemos que lo vamos a tener que utilizar, quizá más el barbijo, y alrededor de un año. Nos tenemos que hacer esa idea. Total, como todos dicen, 4, 5, 8. A Ana María se le ocurrió un año porque hasta tanto no salga la vacuna, no esté comprobadamente que resulte eficaz, nos va a llevar ese tiempo. Así que armémonos de paciencia, salgamos con todos los recaudos que yo no voy a repetir porque todos lo conocemos. Bien, el programa del día de hoy, un programa de lujo, y les comento, hay una invitación muy importante que quiero que escuchen y vean. Adelante. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de la Asociación Sin Fines de Lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Sabés que esta es una enfermedad que es hereditaria, poco frecuente y de muy difícil diagnóstico. Si vos querés recibir más información y saber de qué se trata, podés entrar a nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, Pacientes y Familias. Te esperamos. Bien, realmente más que agradecida. Toda nuestra asociación está muy agradecida a Mariana Arias porque es la madrina de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar. Ustedes, quienes me conocen, bueno, lo repito hasta el cansancio, es una enfermedad poco frecuente, de muy difícil diagnóstico, reumatológica, porque la atiende un reumatólogo, pero es tal la variedad de síntomas que cualquiera lo puede detectar. Acá en la Argentina, lamentablemente no se conoce y las personas mueren subdiagnosticadas. Yo me lo diagnostiqué, me descubrí la enfermedad hace 2 años y medio atrás. Y bien, lo que tenemos que hacer es difundir y difundirla. El día 17 de septiembre los esperamos todos en un Zoom. Como bien dijo Mariana Arias, entremos por Fiebre Mediterránea Familiar de Argentina, Pacientes y Familia, y ahí van a encontrar de qué manera pueden ustedes saber algo más de Fiebre Mediterránea Familiar de boca de, digamos, profesionales, no solo a nivel nacional,
sino que internacional, porque es moneda continua en la región del Mediterráneo. Y este país, un crisol de raza. ¿Quiénes lo armaron? ¿Quiénes lo formaron? ¿Quiénes vinieron a habitar esta querida Argentina? Españoles, italianos, israelitas. Y bueno, trajeron sus genes. Es una enfermedad genética y, por suerte, tiene un estudio genético y ya nos lo va a contar después, dentro de un ratito. Vamos a exprimir al doctor, no es una linda palabra, ¿no es cierto? Pero va a ser así, al doctor Ramiro Colabianchi, que mucho entiende de esto. Bien, les comento quiénes nos visitan en el día de hoy. Vamos a estar con la doctora María Cristina Zurrú, neuróloga del Hospital Italiano, a cargo de la unidad neurovascular. Y va a hablar acerca de algo que nunca se habló en nuestro programa, 32 años. Accidente cerebrovascular en el embarazo. ¿Qué pasa? También vamos a estar, como le adelanté, con el doctor Ramiro Colabianchi, médico genetista, director del Laboratorio de Genética de la Reproducción y del Instituto de Fertilización Asistida, IFA, becario de investigación en el Hospital Bambino Jesús de Roma, allá en nuestra querida España, que ahí hay muchas personas con fiebre mediterránea familiar. Bien, también nos visita otro gran amigo, el licenciado Gastón Colodro, psicólogo y psicoanalista. Vaya el tema que tiene, ¿no es cierto? ¿Cómo influye en el estado emocional el tratamiento de las enfermedades poco frecuentes o de difícil diagnóstico? Quiero decirlo, paso en limpio. Emocionalmente, las personas que tienen una enfermedad poco frecuente, llámese ataxia, llámese fiebre mediterránea familiar, el lupus, ¿influye la parte emocional? Y ya le doy las muy buenas tardes a la doctora María Cristina Zurrú. Buenas tardes, María. María Cristina, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Ahora sí. Sí, ahora Lo que pasa es que... Bien, Sí, yo te escucho. Yo la escucho perfecto a usted. Bueno, perfecto. Ya adelanté, doctora, con respecto al tema, que se habla del ACV, del accidente cerebrovascular, pero ¿qué pasa con la persona embarazada? Bueno, en el embarazo, digamos, una de las importancias que tiene el realizar los controles periódicos es poder prevenir varios de estos cuadros. El embarazo genera un cambio fisiológico en el organismo a partir del cual se producen determinadas cosas, como por ejemplo ciertos estados procoagulantes. También existe la predisposición muchas veces hacia el final del embarazo, porque la mujer se mueve menos, camina menos, tiene más dificultad para moverse, la predisposición de tener problemas en contexto de determinadas alteraciones que tenga previamente. Por ejemplo, después lo vamos a explicar con un poquito más de detenimiento, la presencia a lo mejor de un foramen oval permeable y poder hacer una embolia paradojal. Por otro lado, se producen determinados cambios del volumen corporal que también pueden predisponer a problemas. Puede haber problemas del músculo cardíaco con una disfunción cardíaca que favorezca a fenómenos tromboembólicos. Hay que hacer un control muy estricto de la presión arterial durante el embarazo, y si la presión empieza a subir, uno tiene que prevenir el desarrollo de problemas de lo que nosotros llamamos preeclampsia o eclampsia, que son trastornos endoteliales del embarazo que predisponen a poder tener fenómenos vasculares a nivel cerebral. Doctora Zurrú, usted estuvo hablando recién de problemas tromboembólicos. ¿A qué tipo de problemas se refiere? Por ejemplo, si alguien es portador de lo que nosotros llamamos trombofilia, que es algo que tiene un trastorno de la coagulación que se puede activar ante determinadas circunstancias, eso puede activarse en el embarazo. Ustedes habrán escuchado, porque eso se nombró mucho en la tele, de mujeres que tienen alteraciones trombóticas y no pueden fijar un embarazo,
¿sí? Hay veces que sí lo pueden fijar, pero el problema que tienen es la chance de desarrollar fenómenos trombóticos en el embarazo. No solamente arteriales, sino también venosos. O sea, se pueden tapar las arterias o las venas. Y entonces esto es importante, tratar de hacer una evaluación exhausta de la mujer antes de empezar el embarazo, tomar determinadas medidas de protección y tratar de prevenir el desarrollo de estos problemas. Doctora Zurru, usted dijo algo muy importante, que es la prevención. Hay mamás que tienen 4 o 5 hijos o 2 hijos y dicen, bueno, yo ya sé todo lo que me van a decir y lo que va a pasar, ¿para qué me voy a hacer ver en este embarazo? ¿Qué opina? Es un error. Es un error. Porque en realidad, digamos, cuando el médico, el obstetra que hace el seguimiento, detecta cualquiera de estos problemas, enseguida trata de ver qué es lo que está pasando y prevenir males mayores. Exactamente. Bien, y si se produce el ACV, ¿cómo la mujer embarazada se puede dar cuenta? ¿Tiene algún síntoma antes de que se produzca? A ver, tiene síntomas como cualquier paciente que tiene un ACV. O sea, si ella empieza a notar que tiene dificultad para mover una parte del cuerpo, una cefalea persistente, falta de sensibilidad en alguna parte del cuerpo, o sea que siente menos, algún problema para hablar, debería ir a consultar inmediatamente al hospital para ver qué es lo que está pasando. En el caso de las mujeres embarazadas, hacia el final del embarazo, el último trimestre, pueden tener problemas de no solamente arteriales, sino también venosos. Entonces, esto hace que muchas veces cuando lo que se tapa es el sistema venoso, a veces uno no tiene un signo tanto de déficit, pero sí tiene una cefalea persistente. Y es importante detectar eso porque lo que uno tiene que tratar de evitar es que la trombosis progrese hacia otras venas, porque ahí sí puede poner una situación en riesgo, inclusive un riesgo no solo de que se tape la vena, sino que se produzca un sangrado. Entonces, es importante en esos casos ir a consultar rápidamente. ¿Por qué? Porque esto tiene un tratamiento, que es la anticoagulación, y evita la progresión de la trombosis. ¿Qué pasa con la anticoagulada si se tiene que sacar de pronto una muela? En realidad, vamos por parte. El embarazo no contraindica la anticoagulación. Hay mujeres que tienen que hacer su embarazo anticoagulado para poder llegar a término y no tener problemas. Por otro lado, cuando alguien se tiene que sacar una muela o hacer algún procedimiento, existen maneras seguras de suspender la anticoagulación un corto periodo de tiempo para que se pueda hacer el procedimiento que sea necesario y a partir de ahí volver a anticoagularla. En realidad la muela no es digamos, una alteración tener que ir a sacarse una muela de alto riesgo. Se puede manejar muy bien y no poner a la mujer en riesgo. Comúnmente, doctora, se dice que la sangre queda licuada y que de pronto la aprensión es el tener un derrame importante de sangre. Las maniobras odontológicas en general no hacen una gran pérdida de sangre. Distinto es si usted me dice me tengo que ir a operar. Claro, perfecto. Ahí sí uno tiene que tener determinados recaudos, pero las maniobras odontológicas son maniobras menores y a veces lo que uno logra suspendiendo la anticoagulación de pleno, lo que hace es exponerla más a un fenómeno trombótico que a un fenómeno hemorrágico. Bien, usted habló de eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? Hay trastornos que se producen en el endotelio de los vasos durante el embarazo que uno los clasifica de acuerdo a la cantidad de síntomas que tenga como eclampsia o preeclampsia, ¿sí? En general son mujeres que empiezan a elevar la presión arterial, no se pueden controlar con cualquier droga la presión arterial, o sea que uno lo tiene que hacer con determinados antihipertensivos y no con otros porque puede generar trastornos a nivel del feto. Por otro lado,
pueden cursar con edema en miembros inferiores por compromiso de la función renal. Algunos cuadros se pueden asociar a disfunción hepática y pueden llegar a ser cuadros muy serios que pueden indicar terminar el embarazo. Entonces, una cosa que esto ocurra hacia el final del embarazo, que es más fácil, y otra cosa que esto empiece a ocurrir un poco más precozmente. Entonces, es importante controlar estas cosas, los valores de presión, la funcionalidad hepática, ver que no tenga deterioro de la función renal, empezar a tratarla rápidamente para evitar que progrese. De acuerdo a la severidad y de acuerdo a que llegue a síntomas en el sistema nervioso central, es que uno establece el grado de terapéutica. La única forma de enterarse al principio es controlarle la presión. Exactamente, exactamente. Y no muchas mujeres, uno ve a las mujeres con los miembros inferiores muy, muy hinchados. No, es común, a mi mamá también le pasó. Y lo común no existe, doctora, ¿no es cierto? A ver, edemas en el embarazo y valores altos de presión son dos cosas que definitivamente no son comunes. Bien. Si están es porque algo pasa. Exactamente. Bien, vamos a suponer bien mal que la persona curse un ACV no muy severo. ¿Qué pasa al día después? ¿A qué se refiere? ¿Qué pasa? Pues ¿qué pasa con la persona? Tiene que de pronto hay algún tipo de rehabilitación según lo sí, digamos, los procesos de rehabilitación. Sí. Y los procesos de tratamiento se siguen habitualmente adaptados al embarazo. Y también puede hacer rehabilitación. Hay estudios que se pueden hacer más fácilmente que otros. Hay que hacer una imagen del cerebro y esa imagen se tiene que hacer con determinadas medidas de protección, sobre todo protección abdominal, para no exponer en un momento no adecuado del embarazo a la radiación al feto. Por otro lado, uno tiene que hacer un amplio control de laboratorio, se puede mirar cómo está funcionando el corazón. Generalmente esto se hace con un eco transtorácico, se trata de no hacer lo que nosotros llamamos ecos transesofágicos durante el embarazo por lo incómodo que es, por el aumento de la presión abdominal que genera el embarazo, y se tiene que tratar de determinar la causa para poder establecer un tratamiento. Ustedes saben que hay tratamiento hiperagudo del ACV y muchas veces esos tratamientos se van a poder hacer o no de acuerdo también al trimestre que esté del embarazo, a la situación que esté ese embarazo, y a partir de ahí se pone costo-beneficio, digamos, del tratamiento, y muchas veces se prefiere tratar por vía endovascular y no con drogas. Si el ACV se cursa hacia el final del embarazo, es más seguro para tratar. Es más seguro para tratar, y también de pronto se puede llegar a hacer una cesárea. Sí, digamos, el tema de tratarlo o no depende del grado de déficit que tenga. No es lo mismo un ACV que deja un pequeño adormecimiento a un ACV que deja una plejía. Entonces, de acuerdo a eso, a la extensión y a las características y a que se ve un vaso claramente obstruido, es que uno elige un tratamiento endovascular o endovenoso. Perfecto. Doctora, hacia el final del programa, un aliciente para todos los que nos están escuchando y que están pasando por un problema semejante. Gracias, doctora. No, por favor. Y ya le doy las muy buenas tardes al doctor Ramiro Colabianchi. ¿Qué tal, doctor? Ahí estoy habilitando el audio. Buenas tardes. Perfecto, pero perfecto. Una linda voz parece de locutor. Bueno, gracias. Bueno. Heredada. Bien. Ramiro, yo te tuteo, no te voy a decir usted, doctor. Muy bien. Con respecto al tema que vas a tratar, algunas veces, o sea, siempre, porque no es algunas veces,
invitamos a diferentes profesionales de la salud. Bueno, el nuestro es un programa diferente, pero en la mayoría de los programas de salud, el genetista es como que no se tiene en cuenta, como que no está de moda, y no sabemos lo que es. Sabemos, imaginamos la importancia del genetista, pero ¿nos lo podés volver a contar? Claro, por supuesto. Un poco es explicación de lo que vos estabas diciendo. Esta cuestión de que no se tiene en cuenta. Es relativo, yo creo que lo que hay que ir haciendo es cultura de qué aporte podemos hacer desde cada área al mejor trato para los seres humanos. Ese es el fin, ¿no? Uh-huh. Y que podamos entre todos poder llegar a sacar mejores conclusiones. Entonces, bueno, recién escuchábamos algo muy puntual, que era sobre una patología que tiene un seguimiento, un tratamiento, un control, etc. Bueno, el genetista en sí tiene injerencia sobre toda el área que puede abarcar el tratamiento, el diagnóstico, la salud. Entonces, en sí, todas las especialidades se verían relacionadas con la genética, porque sin duda venimos de una información genética por cómo nos formamos y cómo funcionamos. Entonces, porque el rol del genetista va cambiando también en los diferentes lugares del mundo, porque hay lugares donde el asesor genético, la persona que se acerca a los pacientes a contarles sobre un diagnóstico, sobre el riesgo de que esa enfermedad se repita en la familia, el pronóstico de la enfermedad, muchas veces son enfermeros, gente que no son de la rama de médicos, digamos, con el título de médicos. En nuestro país, la genética la ejercemos, la parte clínica, principalmente médicos. Tenemos el título de médico primero y después de genetista médico. Entonces, la llegada a todas las especialidades debería ser así. Un poco es una cuestión cultural también, primero de formación. Poco a poco las diferentes universidades y facultades de nuestro país van sumando la genética para que quienes se está formando la utilice después en su especialidad. Y otra, los médicos ya recibidos, que vayamos aprendiendo para qué nos puede ser útil. Pero en sí, principalmente es ayudar en el diagnóstico cuando las patologías tienen origen genético y hereditario, porque muchas veces lo genético no es hereditario, sino se da en ese individuo. Ayudar en el pronóstico, en el tratamiento y en el asesoramiento a la familia en el riesgo que existe para esa familia de que lo que sucedió se vuelva a repetir. Ese es el rol que ocupamos nosotros. Uh-huh. Y después hay diferentes áreas que son un poco menos relacionadas con la patología, que son las de la identidad, los estudios de paternidad, también estamos involucrados. Hay otras áreas en las cuales tenemos también nuestro ambiente de trabajo. Uh-huh. Colabanchi, vos dijiste que, bueno, que el genetista, obvio, cumple un rol importantísimo, y dijiste algo importante, que lo genético no quiere decir que sea hereditario. Uh-huh. Que algunas veces se confunde. Bueno, esto es genético, lo van a tener mis hijos, mis nietos, etcétera, etcétera. Y uh-huh. Por otra parte, yo creo en lo siguiente. Recuerdo 32 años atrás cuando comencé. Yo comencé transmitiendo desde adentro del Hospital Garrahan 10 años y 10 años desde adentro del Hospital Santoyanni. Yo creo que mi posgrado lo hice y todo lo que sé se lo debo a esos dos hospitales. Bien. Y el por qué estaba dentro del hospital, porque los médicos decían, 32 años atrás, no 32 siglos, que era falta de ética ir a hablar a la radio o ir a hablar a la televisión, y que ellos estaban para curar. Entonces, me llama el director del Garrahan y me dice, Ana María, vos te vas a sentar acá, en la dirección, y nosotros te vamos a traer los médicos. Y lo mismo lo hizo el director del Santoyanni, como obligándolos, ¿no es cierto? Bueno, alrededor de los 8 años, ya cuando yo no los tenía que correr y me corrían ellos por los pasillos, decidimos venir a la radio e ir a la televisión. Bien, con esto, ¿qué quiero decir? En cuanto al genetista, ¿es reticente para ir a los medios de comunicación o no lo llaman? Porque yo no me explico por qué no están los genetistas al lado de los médicos. Y
yo creo que es muy independiente de cada uno. Un poco debe ser porque no encuentran la prensa las respuestas en los genetistas para que se acerquen al diálogo con ellos. Y lo otro que puede llegar a hacer es que, imagino, y esta es una respuesta que me pueden dar ustedes, que al no entender bien cuál es el concepto que nosotros podemos acercar, no saber qué preguntar también, eso supongo que genera un poco de temor a esa exposición. En sí creo que estamos en el mismo lugar que cualquier otra especialidad para difundir, y esto que decías vos de la cuestión ética de otro momento, creo que lo que podemos hacer gracias a los medios que nos dan espacio para contar lo que hacemos es hacerle entender también a la gente de que lo que hacemos nosotros es la vida diaria nuestra, pero que pasa a ser también la vida diaria de los pacientes, que la palabra genética no tiene que ser, o sea, tengo que ir a ver al genetista, no significa que lo que está teniendo es un problema que no va a tener solución o que me van a contar algo que yo no voy a poder manejar. Lo que intentamos hacer es llevar soluciones. La primera solución que hay que buscar en el médico es el lugar de contención, porque muchas veces encontrarse solo es no encontrar contención cuando a alguien le cuentan que lo que le está pasando es fuera de lo esperado. Es muy fácil que nos digan va todo bien, pero cuando se hace un diagnóstico de algo no esperado, uno se encuentra en un desamparo. Bueno, el primer lugar que tenemos que ocupar es el de contención, el de dar información para que los pacientes sientan que no están en un abismo, porque realmente casi ninguna de las situaciones son abismos, son todas como para ponerse a trabajar y ocuparse para mejorar. Claro, aparte, Colabanchi, ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego vamos a continuar. Aparte, a ningún paciente hoy en día se les ocurre decir, bueno, tengo una enfermedad genética, me dieron el resultado, el análisis genético, y no nos dicen, vaya a hablar con el genetista que le va a dar la explicación, porque los médicos, no todos los médicos, saben leer, pero no interpretar. Esa pregunta tan linda te la dejo para que la respondas dentro de unos minutitos, ¿te parece? Muy bien. Sí, cómo no. Adelante, por favor, señor operador. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. Edición matutina. En la ciudad, a la cabeza, 4.418. Provincia, 6.942. Córdoba, 8.770. Santa Fe, 1.029. Montevideo, 287. Entre Ríos, 3.582. Auspiciados por Bombonería Bombonela, carnes seleccionadas Benito, Tapalqué Lisandro de la Torre Mataderos. No cocine más, Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. ¿Acertó? Festéjelo con un buen vino. Vinoteca Rubí, Santiago del Estero y Hipólito Yrigoyen. Fueron los números de la suerte con resultados de las quinielas recién sorteadas por AM1220 Ecomedios. Volvemos 18:30 minutos. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Para tu salud, Karina Uranga, cosmiatra. Acoite 275, Primero B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Karina Uranga, cosmiatra. 116-968-1112. Look 5D. Transformá y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. Depilación definitiva, masajes, maquillajes, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D.
José María Moreno 393, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Y continuamos con Hablemos de Salud. Estamos conversando con el doctor Ramiro Colabianchi. Oh, por favor, tan fácil y me equivoco. Colabianchi, que es médico genetista. Y la última pregunta que, bueno, le había realizado es ¿por qué el genetista no habla con el paciente? Yo me imagino el genetista en una sala toda blanca con estado de asepsia total, puerta cerrada. ¿Es así? No, y la verdad que la pregunta es clave porque justamente la respuesta a esa es la que abriría las puertas a que podamos tener una relación interdisciplinaria. Enfermedades que son las llamadas que las mencionaste antes, que son las poco frecuentes, la difícil diagnóstico, hay aproximadamente entre 6.000 y 8.000, que serían las que nos relacionan a los genetistas con el resto de las especialidades. Entonces nosotros esa palabra que yo usé de asesor deberíamos serlo no solamente para el paciente, sino también para los médicos y ocupar ese lugar. Hay muchos médicos capacitados para ser asesores en las enfermedades o en las situaciones que diagnostican para acompañar a la familia, pero en muchos casos es necesario apoyarse en quien se va formando en otra área de la medicina como para poder acompañar completamente a los pacientes. No es ese lugar, por eso ese imaginario de que nosotros estamos en un lugar así muy particular, muy aséptico. No, en realidad nuestro espacio debería tener y debe tener, y así es en lo particular, un lugar más de tranquilidad, de confianza, porque la gente está hablando de algo muy, muy personal y vos contaste tu historia personal y creo que cuando uno hace diagnóstico trata de poder hablar todo con alguien y bueno, el espacio que se le da es justamente ese, que puedan hacer las preguntas, todas las preguntas que se le ocurren, hasta aquellas que puedan parecerle que no deberían hacerse, dar espacio a eso para que podamos sacar todas las dudas. Nosotros tenemos que ocupar el lugar del que, como todos los médicos, por supuesto, pero en nuestra área, del que saca todas las dudas para que los pacientes puedan estar un poco más tranquilos de lo que sigue. ¿Y dónde está? De pronto, como el bioquímico, asiduamente vienen a mi programa. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde se produce el cortocircuito? Yo creo que es un poco la cultura de la formación médica de no entender de que ese espacio lo puede ocupar un tercero. Creo que viene por ese lado, pero es un camino que hay que recorrer y que lo vamos a ir llevando y se va a ir aprendiendo y va cambiando con el correr de los años. Además, hay áreas que realmente tienen mayor predisposición a derivar al genetista, los neonatólogos, los pediatras, los neurólogos, endocrinólogos, y después las otras dependen en la situación en la que se encuentren, con quienes más recurren al asesor genético. La oncología está muy desarrollada, todo lo que tiene que ver con la herencia, con la genética, con los genes y las mutaciones que puede tener el individuo y aquellos que pueden tener la misma muestra de cáncer, está muy acostumbrado a interactuar con los genetistas. Hay algunas áreas que utilizan más como herramienta la genética. Pero bueno, hay que seguir trabajando para que lleguemos a todos, sobre todo para entender que los pacientes seguramente se van a ver beneficiados. Uh-huh. Por ejemplo, nombraste a las enfermedades poco frecuentes que realmente fueron siempre mi pasión. No es que porque tengo una poco frecuente convoco a los profesionales. No me preguntes el por qué, porque yo digo, es como cualquier otra enfermedad. Aparte, el número se dice 6.000, 8.000, pero realmente no lo sabemos, porque no hay registros. Entonces, ¿de dónde se dice ese 6.000, 8.000? Pienso que es por decir algo, a ver, contame. No, en sí es porque lo que está registrado bibliográficamente a nivel mundial es un número aproximado. El problema principal que hay es que aparecen diferencias, porque como nos pasa a todos, todas las manifestaciones que tenemos ya de por sí de cómo somos y cómo funcionamos, somos diferentes todos los seres humanos, con
una línea conductora y muy parecida para todos, pero cada uno a su manera. Entonces van apareciendo diferentes manifestaciones. Yo trato de también un poco militar esta cuestión de que para mí, si podemos no decirle enfermedades, sería bueno, y empezar a decirle condiciones, porque son condiciones que están en la naturaleza y de las cuales hay que dedicarle tiempo y muchas veces tratamiento, pero para poder entender de que son condiciones a las cuales hay que tomarlas de otra manera. No porque el término en sí discrimine, sino porque a la larga el uso que le dimos al término enfermedad es un poco discriminatorio, simplemente la postura personal. En sí, el número es justamente eso. ¿Cuántas se describieron? ¿Cuántas están en los libros? ¿Cuántas hoy podemos encontrar por internet? ¿A cuáles definimos como ese grupo? La definición es estadística, es aquella enfermedad que puede presentar un individuo cada 2000. Cada país tiene su número y su definición, pero esa es la que más está distribuida a nivel mundial. Entonces, eso va cambiando, porque una enfermedad que empieza a repetirse cada vez más en la población puede salir de esa definición. Pero bueno, el número es ese, entender también que muchas de las manifestaciones no son genéticas, la inmensa mayoría sí, y como dije antes, no todo lo genético es hereditario, quiere decir que muchas veces se da en ese individuo y la probabilidad de que se repita en la familia es baja. Bien, Colabianchi, yo te doy mi parecer. Si hablamos de genetista, hablamos de genes. Bien, vos guíame para a ver si arribo a buen puerto. Sí. Cuando uno tiene una falla en un gen, por ejemplo, en fiebre mediterránea familiar, la falla está en el gen 16. Sí, bien. Cromosoma, en el cromosoma 16. El gen es el MFB, no recuerdo exacta. ¿Cómo? Sí, el nombre de ahora también yo lo tengo. Bueno. Poco, lo podemos buscar, pero... bien. Entonces, ¿por qué le decimos condición? Cuando hay una falla genética es una enfermedad. Sí, en realidad, desde ya no hay duda de que es una enfermedad, porque la definición de enfermedad es cuando se sale de lo que la naturaleza lo que nosotros definimos también como salud. Lo que yo digo de condiciones porque muchas veces, y que creo que se va a hablar después, toda la carga emocional que significa que se defina a una persona que tiene una enfermedad que es poco frecuente es bastante importante. Entonces el trabajo que uno hace en el consultorio de contención también es decir, bueno, es una condición, es algo que tiene diferentes características para las cuales se puede trabajar. Muchas veces tiene tratamiento, otros no, pero tiene seguramente un trabajo para hacer para poder mejorar la calidad de vida. Entonces un poco esa postura de decir, ahora, lo que está así relacionado con la genética, los errores en un gen, también ahí nos podemos meter en un terreno que se puede hacer un poco largo, que es la definición de las diferentes causas de patología genética, porque vos nombraste un cromosoma que es el 16. Hay algunas enfermedades, síndromes que se dan por alteraciones en cromosomas. Ya cuando hablamos de cromosomas, lo voy a comparar con esto, como si habláramos de los edificios. Entonces, si hay a nivel cromosómico, puede ser que o se repita un edificio entero, o que falte un edificio entero, o que falten 2 pisos o un piso de un edificio. Dentro de ese edificio entero o un piso hay muchos genes. Cuando el error está en un solo gen, ya estamos hablando de un ladrillo que compone ese edificio. Lo vamos a ir a buscar, es un ladrillo que está o pintado de otro color, o hecho de otro material, o no está, o está duplicado. Esos ya son errores de un solo gen. Todo está dentro de lo que nosotros trabajamos. Bien. También nos toca estar dentro de las patologías que son poco frecuentes, las presentaciones que son poco frecuentes y que no son genéticas, que no tienen origen en un cambio en esta información, ya sea de los ladrillos, de los pisos o de los edificios, pero que tienen que ver con una agresión externa y un cambio en cómo somos, ya sea algo anatómico, ya sea algo funcional, como puede ser causado por un tóxico, los rayos X, el calor, alguna medicación que haya podido tomar la persona o la mujer embarazada. Entonces, bueno, todo eso también nos involucra. Correcto. Entonces, bueno, la cuestión de la definición de condiciones es algo muy personal. Sí. Y yo me inclino más hacia que es una patología, que son enfermedades y hay muy graves, ¿no es cierto? Distrofias musculares tremendas. Y el gen es el MEFB. Ahí está. Yo
Nos faltaba alguna letra, por eso ninguno de los dos Exactamente, y no me acordaba. Bien, Muy bien. hacia el final del programa vamos a hacer un pequeño redondeo, si es que quedó algo, y sé que quedó mucho. Y ya le doy muy buenas tardes al licenciado Gastón Colodro. Ya lo presenté, psicólogo y psicoanalista. Muy buenas tardes, Colodro, ¿cómo estás? Vamos a prender el micrófono. ¿Estás ahí, Colodro? A ver, te veo. Medio oscuro. Me falló lo del velador, a mí me parece que no entendieron. Muy buenas tardes, Gastón Colodro. Abrí el micrófono. Micrófono. Yo no te escucho. ¿Me escuchás? Habla. ¿Está cerrado el micrófono? No te escucho. No sale el volumen. ¿Podés solucionarlo? Bueno. Mientras tanto sigo hablando con la doctora del Hospital Italiano, que habló, de un tema importantísimo, como es el ACV en el embarazo. ¿La doctora Zurrú me está escuchando? Sí, perfecto. Bien, como para dar una recomendación a las mujeres que están pasando por un momento que emocionalmente quedan sensibles, muchas mujeres en el momento del periodo para ser madre, cuando están en el embarazo y tienen una complicación. A ver, lo más importante es entender que el embarazo, a lo largo de todo el embarazo, desde que la mujer hace la primera determinación, debería hacer controles, no solamente antes de que esté bien en una situación de salud, sino que durante el embarazo hacer un control, elegir un obstetra y hacer un seguimiento. Ajá. Nosotros trabajamos bastante con obstetricia cuando hay algún trastorno durante el embarazo. El accidente cerebrovascular es uno, no solamente relacionado a un infarto o una obstrucción arterial, sino también asociados a fenómenos ya un poco más graves relacionados al sangrado o al riesgo de hemorragia, ¿sí? Si uno está con buenos controles y empieza a detectar que algo no está funcionando mal, puede prevenir muchos otros problemas, ¿sí? O hacer estudios que permitan saber si se está activando una trombofilia. Aparte, lo importante es hacer el control antes, porque muchos trastornos de la coagulación no se pueden determinar durante el embarazo, porque cambian fisiológicamente y uno no puede saber si es que está mal o si verdaderamente es lo que está generando el problema, ¿sí? También se puede tener en cuenta de que hay muchas patologías vasculares, hay malformaciones vasculares, algunas requieren más cuidado que otras durante el embarazo. Si uno sospecha una trombofilia antes de que empiece la concepción, uno puede empezar a hacer algo para evitar que eso de la coagulación se manifieste durante el embarazo y o pierda el feto o tenga un fenómeno trombótico. Existen muchas cosas que uno puede hacer siempre y cuando haga los controles con tiempo, ¿sí? Uh-huh. Lo mismo si una mujer está siendo hipertensa, el embarazo, normalmente la presión debe bajar, debe estar más bien baja y puede ocurrir de que empiece a subir la presión arterial, que se formen estos cuadros endoteliales y uno le puede poner un buen antihipertensivo. O sea, hay hipertensivos que no se deberían usar durante el embarazo. Claro, lo importante es, como bien decía doctora, los controles. Como toda la enfermedad vascular. Los controles. Pero aparte, en el caso del embarazo, sí, lo que ocurren son factores protrombóticos que tienen que ver con el embarazo o la activación de algunas condiciones previas que pueden exacerbarse durante el embarazo. Muy bien, doctora, yo le agradezco muchísimo, brillante, muy clarito. Gastón Colodro, licenciado, se encuentra por ahí. Ya estamos. Aparte, sí. Ahora está más clarito. ¿Me escuchás? Positivo por eso. Bueno, ¿cómo te encontrás?
Muy bien, Bueno, gracias. ¿Y ustedes? yo también, un gusto verte, la verdad que muy importante los temas que estamos tratando, como siempre. Y el tema era qué pasa con la parte emocional y las EPOF o enfermedades poco frecuentes, como generalmente debe pasar con la mayoría, pero en este caso el paciente está más susceptible, opino. Sí, en realidad es un caso un poco más particular, porque bueno, como decíamos alguna vez, todo para nosotros los psicoanalistas, todo lo que es poco frecuente, raro o no se puede nombrar es un factor angustiante, ¿no es cierto? Entonces, en este caso de las enfermedades poco frecuentes, al no tener un diagnóstico preciso en un principio, generan un montón de incógnitas en el paciente que dicen qué es lo que tengo, ¿no? Está ante un conjunto de síntomas que muchas veces la medicina no da en el momento justo, ¿no? Para saber qué es lo que es, cuál es el origen o cuál es la fuente de esa patología. Aparte con Y esto es lo otro, que... cuando Sí. quizá algunos, tal vez, profesionales de la salud no saben lo que tiene, dicen, me parece que está estresada, debería ir a un psicólogo. Entonces como que pasan el paquete. Sí, no, y muchas veces también están acertados. A veces uno no da con algún, una fuente orgánica, digamos. A veces la problemática no es del todo corporal, sino más bien emocional. Entonces un médico por ahí un poco más avispado, dice, bueno, consulte a un psicólogo porque lo suyo es algo emocional. Ujú. Y ahí es Bien, donde entramos en acción nosotros. bien. Esa acción, ¿no es cierto? Digamos, la relación psicoanalista y paciente, ¿cómo se presenta? Bueno, se presenta básicamente, y muy importante, a través del vínculo, ¿no? Se supone que el paciente deba lograr un buen vínculo con su analista para poder establecer un tratamiento, ¿no? Un espacio analítico. Eso es Y menuda fundamental. tarea, porque, por ejemplo, vamos a suponer una paciente que la mandan al psicoanalista y el psicoanalista en un momento, ¿y si esto no es para psicoanálisis, si es para un clínico, para que le descubra la enfermedad? O sea que es importante, ¿no es cierto?, al psicoanalista que uno recurra. Sí, totalmente. De hecho, esto que vos mencionás, hay muchos casos inversos también, como vos decías. Hay personas que van al psicoanalista y después resulta que en realidad también hay un compromiso más orgánico. Por ejemplo, ahí la depresión está asociada muchas veces a los problemas de tiroides, por ejemplo. Ujú. Esa es una lectura que el psicoanalista también debe hacer. No necesariamente puede saber específicamente de medicina, pero puede también, al escuchar al paciente, puede darse cuenta que no, lo que le está sucediendo viene por otra vía. Ujú. Y actualmente Colodro concurre, digamos, a los consultorios, hospitales, etcétera, más personas con problemas así, digamos, psicológicos, de angustia, de no poder manejar las emociones, debido al COVID-19, me refiero en este caso. Sí, 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 sí. Hay de los dos casos, hay debido al COVID-19 y también, bueno, gente que por ahí está por el estrés, por distintas demandas sociales, que también les despierta distintos malestares y vienen también por eso, ¿no? La fatiga crónica, hablando de estas patologías infrecuentes, hoy por hoy es muy frecuente debido al estrés y a la presión a la que está ejercida una persona. Y bueno, y después también el tema bueno, esta situación que estamos viviendo también es motivo de muchas consultas. Ujú. Porque, y me incluyo, ¿no es cierto? Resulta angustiante el hecho de que uno hacía una vida, vamos a poner entre comillas, normal, y de pronto tenés que estar encerrado por el Claro, y bichito eso, que te acecha. ¿Y qué tal los chicos que no quieren salir a la calle porque tienen miedo al bichito ahora? claro. Y los chicos es un tema porque los chicos están muy acostumbrados a la tecnología, entonces hoy por hoy se encuentran como un poco también ya presos de la tecnología, ¿no? También ahora es al revés, necesitan salir a correr, a jugar un poco para despejar sus mentes y potenciar toda la fantasía, ¿no? Que es lo más importante, que los chicos jueguen, que inventen y no estén tan adheridos al celular, a la computadora.
hoy por hoy es muy necesario, y más ahora que estamos en esta situación de encierro. Mucha exposición frente a la pantalla y de los chicos y de los grandes no es buena, ¿no? Hace Sí, mal no. más que distracción, ¿no? O sea que las madres tendrían que racionalizar el uso. Claro, incluso sucede también en los adultos que con este tema del aislamiento se agotan los recursos. Uno está con el celular entretenido, con las series, con la televisión, pero llega un momento que ya eso no alcanza, No entonces aparecen alcanza. también otros malestares que ya tienen que ver con uno mismo, ¿no? Ujú. Y el trastorno del sueño, que son las 2, 3 de la mañana y el sueño no quiere llegar, y después el desarreglo de el almuerzo se junta con el desayuno. Es una vida diferente la que la mayoría tenemos. Sí, bueno, también se debe mucho a la exposición ante los aparatos electrónicos, ¿no? Esto de estar frente a la pantalla, hay gente que se duerme mirando el celular, por ejemplo, y eso es un estímulo que también quita un poco, a uno lo desvela, y bueno, todos esos estímulos también imposibilitan el sueño. Uno Ujú, tiene que estar relajado y descansar. El descanso no es lo mismo dormir que descansar. ujú. ¿Y cuando uno tiene que tomar conciencia para ver a un psicoanalista? No, la persona creo que uno se da cuenta cuando sufre, ¿no? Cuando ya hay una situación de alguna manera lo sobrepasa o lo hace sufrir. Cuando uno está sufriendo, es ahí donde consulta con el psicoanalista, ¿no? Cuando ya uno siente que está padeciendo determinada situación que no puede afrontar o no puede enfrentar, ahí es donde por lo general uno viene a la consulta. O lo mandan o la mandan. Eso es también un Exacto, inconveniente, ¿no? No te aguanto más, andate al psicoanalista. ¿Cómo toma claro. un paciente? O sea, menuda tarea la del psicoanalista. Porque no va Y con porque mucha quiere, sino resistencia. porque lo mandaron. Claro, bueno, ahí aparece la resistencia, ya la resistencia entra con el paciente una vez cruza la puerta, ¿no? Eh, y eso, bueno, también se trabaja desde el vínculo, ¿no? Si el paciente se siente cómodo con su analista, empieza a bajar la resistencia y, bueno, se puede iniciar lo que se llama un tratamiento psicoanalítico. Mm. ¿Y Colodro, alguna vez te preguntaron cuánto tiempo tengo que hacer de terapia? Sí, me lo han preguntado, sí, sí, sí. Y más, y más en el ámbito del psicoanálisis, donde uno tiene, digamos, al psicoanálisis de alguna manera se lo tilda de que es un tratamiento muy prolongado, ¿no? Que lleva años. Y eso depende de los recursos y la potencialidad que tenga el paciente para asimilar determinadas cosas, no necesariamente, ni tampoco es en aras de ir al pasado, ni nada de eso como uno se imagina el psicoanálisis, sino de hacer un trabajo de introspección, de conocerse a sí mismo básicamente, que es a lo que apuntamos los psicoanalistas. Bien, Colodro, nos paseamos bien por el psicoanálisis y más de uno La tendría verdad que que tomar conciencia, ¿no? De que el psicoanálisis es como ir a cualquier médico de cualquier especialidad. No sé por qué lo toman a la tremenda. Bien, claro, y no todo, te escucho, no, está te escucho, perfecto. te escucho. No, que ayuda mucho y es bueno que lo tengan en cuenta también como una alternativa para sentirse mejor. Perfecto, mucho te agradezco. Ahora le voy a dar un minutito para que se despida también el doctor Colabianchi. Colabianchi, ¿me estás escuchando? Me parece que no. Bueno, bárbaro. Les quiero hacer una invitación muy importante para el día 17 de septiembre, que es el Día de la Fiebre Mediterránea Familiar, donde va a estar también entre los disertantes el licenciado Gastón Colodro, ¿no es cierto? Con su aporte, como siempre, muy importante. Y quiero despedirme con, bueno, con nuestra madrina, con la cual estamos más que orgullosas, un ser solidario, hermoso y que va a ser escuchado como nosotros queremos por todos lados para poder instalar la fiebre mediterránea familiar.
me despido de ustedes, pero ustedes no de mí, porque los dejo con nuestra madrina de la asociación, Mariana Arias. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.